rugido de los motores rasgó el amanecer sobre Londres. Era mayo de 1940 y el silencio de las calles estaba a punto de desaparecer para siempre, bajo el zumbido de cientos de fuselajes de metal que cortarían el cielo británico. En aquel instante, cuando la primera sombra alemana se proyectó sobre las nubes grises, nació una leyenda de ingeniería que cambiaría el curso de la historia. No fue por la fuerza bruta del número, no fue por la cantidad de cañones o por la profundidad de las trincheras, fue por la supremacía de una máquina, simple, pura, devastadora en su precisión mecánica. El Supermarine Spitfire no era solo un avión, era la materialización del genio humano en metal y combustible, una creación que probaría que la innovación podía vencer a la tiranía, que la ingeniería podía salvaguardar la libertad. Antes de comprender el Spitfire, debemos retroceder a los años de silencio entre las dos grandes guerras, cuando los ingenieros británicos comprendieron una verdad fundamental. El futuro de la guerra se decidiría en el aire. Mientras las naciones europeas se rearmaban y los tiranos reforzaban sus arsenales, Gran Bretaña enfrentaba una encrucijada tecnológica. Reginald Mitchell, un ingeniero de visión extraordinaria, comprendió que las máquinas voladoras de la próxima guerra necesitarían una combinación imposible: velocidad extrema, maniobrabilidad sin precedentes, armamento letal y resistencia estructural que desafiara los límites de la metalurgia. En 1934, cuando Mitchell se sentó para esbozar lo que se convertiría en el Spitfire, no estaba solo diseñando un avión, estaba creando una respuesta tecnológica al propio concepto de guerra moderna. El Supermarine Spitfire Mk-1 surgió de los talleres de Southampton en 1938 como un prodigio de ingeniería, equipado con un motor Rolls-Royce Merlin de 1030 caballos, de potencia capaz de propulsar aquella ala de aluminio a 580 km por hora, una velocidad que desafiaba las leyes de la aerodinámica de la época. Cada aspecto de su concepción revelaba una obsesión por la perfección. El fuselaje, con su perfil elegante y aerodinámico, fue probado en túneles de viento decenas de veces hasta lograr el equilibrio perfecto entre resistencia al aire y fuerza estructural. Las alas elípticas, aquel diseño icónico que se convertiría en sinónimo de su identidad, fueron esculpidas con una precisión que solo la ingeniería británica de la época podía lograr. No eran alas, eran obras de arte mecánica dotadas de superficies de control que respondían a los movimientos del piloto con una sensibilidad que rozaba lo sobrenatural para los estándares de 1940. La armazón interna del Spitfire revelaba el genio que residía bajo su piel de aluminio. El tren de aterrizaje, retráctil, se replegaba dentro de las alas como las garras de un depredador retrayéndose, reduciendo drásticamente la resistencia aerodinámica y acelerando aún más aquella máquina ya imposible. Los tanques de combustible, múltiples, estratégicamente distribuidos, permitían una autonomía de vuelo que se extendía por horas, transformando el caza en un instrumento de patrulla y persecución. Pero era el armamento lo que verdaderamente coronaba al Mk-1 como un arma de guerra revolucionaria. 8 ametralladoras Browning de 0,303 pulgadas, montadas en las alas en 2 grupos de 4, disparaban 1.200 balas por minuto cada una, creando un rayo de fuego letal capaz de transformar cualquier objetivo en una nube de metal y llamas. Cuando un Spitfire abría fuego, el sonido era el de un trueno mecánico, un rugido constante, continuo, implacable. En las mañanas de julio y agosto de 1940, cuando la Luftwaffe alemana lanzó su ofensiva contra Gran Bretaña, el Spitfire comenzó su jornada épica. Los pilotos británicos, muchos de ellos adolescentes con menos de 20 años, entraban en sus cabinas, activaban el motor Merlin con aquel rugido incomparable y se elevaban para encontrar al enemigo, el Messerschmitt Bf-109, el caza alemán, que dominaba los cielos europeos. No era inferior en velocidad o potencia de fuego, pero el Spitfire poseía una calidad que ninguna especificación técnica podía cuantificar completamente: la maniobrabilidad absoluta. Su estructura ligera, su diseño aerodinámico perfecto y sus alas elípticas le conferían la capacidad de girar con una radicalidad que desafiaba la física. En combate cerrado, vuelta tras vuelta, el Spitfire se volvía inescapable, un fantasma mecánico que aparecía detrás del enemigo, disparando aquellas 8 ametralladoras con precisión devastadora. Durante la batalla de Inglaterra, el Spitfire, junto a su colega menos conocido pero igualmente valiente, el Hawker Hurricane, estableció una superioridad aérea que cambiaría el curso de la guerra.
De julio a octubre de 1940, más de 500 cazas alemanes fueron derribados sobre los cielos británicos, mientras se perdían cientos de pilotos de la Luftwaffe que nunca pudieron ser totalmente reemplazados. El Spitfire disparaba sus ametralladoras con tal frecuencia que los pilotos frecuentemente reportaban que después de algunos segundos de fuego continuo, el fuselaje entero de la máquina vibraba bajo la reacción del retroceso. Era como cabalgar un trueno. La potencia de fuego acumulada de todos aquellos cilindros de bronce disparando simultáneamente era tan intensa que una ráfaga concentrada podía transformar un bombardero alemán en llamas en menos de 3 segundos. Pero la historia del Spitfire no terminó en 1940. El verdadero genio de la máquina residía en su capacidad de evolución. La serie MK Ito, que surgió en 1941, mejoró el motor Merlin a 1440 caballos de potencia, elevando la velocidad máxima a 640 km por hora, un salto tecnológico notable en solo 2 años. Los ingenieros de Supermarine, liderados por Joseph Smith después de la muerte prematura de Reginald Mitchell en 1937, continuaron refinando cada aspecto. Nuevas alas fueron probadas, nuevos sistemas de combustión fueron implementados, nuevas municiones, incluyendo cartuchos explosivos de 20 milímetros que se unían a las ametralladoras más antiguas, transformaron la capacidad destructiva de la máquina en algo aún más apocalíptico. La serie Mk9, lanzada en 1942, fue un salto cuántico. Con el motor Merlin de 2 etapas con sobrealimentador, alcanzaba velocidades de 660 km por hora en picado, permitiendo que persiguiera el nuevo caza alemán Focke-Wulf FW-190, una máquina que había recuperado temporalmente la superioridad aérea germánica. El Mk9 no fue solo una mejora incremental, fue un remodelado completo de capacidades, un ejemplo de cómo la ingeniería británica podía responder a la evolución tecnológica del enemigo con innovación constante. Los tanques internos fueron ampliados, el sistema de armamento fue revolucionado. La estructura del fuselaje fue reforzada para soportar las tensiones de maniobras cada vez más violentas en altitudes más altas, donde el oxígeno era escaso, y cada segundo de ventaja tecnológica podía significar la diferencia entre regresar a casa o desaparecer en las nubes. Paralela a la evolución del Spitfire, ocurría una transformación en el escenario aéreo europeo. A medida que los aliados lanzaban ofensivas cada vez más profundas en territorio enemigo, comenzaron a surgir nuevas amenazas del cielo alemán. Los jets, aquellos motores a reacción que reposaban sobre principios de física revolucionaria, estaban siendo desarrollados por Alemania. En 1944, el Messerschmitt Me 262 voló por primera vez, una máquina que operaba bajo leyes aerodinámicas completamente diferentes. Mientras el Spitfire aún dependía de pistones, cilindros y hélices, tecnología que remontaba al vuelo de 1800. Los hermanos Wright en 1903, el Me 262, se sumergía en el futuro a velocidades de 900 km por hora. Pero la historia no permitiría que el jet germánico dominara. Su producción en masa fue interrumpida por bombardeos aliados, mientras el Spitfire continuaba siendo construido en cantidad extraordinaria, saliendo de las fábricas británicas en un flujo continuo. Durante este periodo, las variantes del Spitfire evolucionaron en direcciones que sus creadores originales nunca podrían haber imaginado. El Seafire, una versión naval, fue equipado con tren de aterrizaje reforzado para aterrizajes en portaaviones, manteniendo la mayoría de las cualidades voladoras deslumbrantes de su predecesor. Nuevas versiones experimentales fueron equipadas, con cohetes montados en las alas, armamento verdaderamente revolucionario, que transformaban el caza en un destructor de bombarderos de largo alcance. El Spitfire PR de reconocimiento sacrificaba todo el armamento para ganar velocidad y autonomía, convirtiéndose en un fantasma invisible que volaba sobre territorio enemigo a altitudes donde ningún caza alemán podía alcanzarlo, fotografiando posiciones estratégicas con cámaras de altísima resolución. En el teatro del Pacífico, mientras los estadounidenses enfrentaban los Zeros japoneses, máquinas que combinaban maniobrabilidad impresionante con una fragilidad estructural perturbadora, los británicos empleaban Spitfires contra los cazas japoneses, descubriendo que la superioridad del avión británico trascendía geografías y adversarios. El Spitfire no era solo superior a la mayoría de los cazas del mundo, era superior prácticamente a todos ellos. Solo el P-51 Mustang estadounidense, un avión revolucionario a su manera, podía compararse en capacidades generales. Pero la verdadera medida de la grandeza del Spitfire no reside solo en sus números o en sus victorias. Reside en la profundidad de su innovación. Cada variante llevaba dentro de sí décadas de evolución concentrada.
El motor Merlin, aquel corazón que pulsaba en cada fuselaje, fue constantemente mejorado. Sus 1030 caballos iniciales se transformaron en 2050 caballos en las versiones finales de guerra, una duplicación de potencia que refleja la obsesión británica con la mejora constante. Los nuevos modelos Merlin de 2 etapas con sobrealimentador no solo aumentaban la potencia bruta, sino que también permitían vuelo en altitudes donde la atmósfera se volvía demasiado enrarecida para que los pilotos no entrenados respiraran. El cuerpo humano comenzaba a fallar donde la máquina continuaba, necesitando trajes de presión especializados que transformaban a los pilotos en cosmonautas primitivos, conectados a la máquina a través de tubos de oxígeno que susurraban una cantidad controlada de vida a su cavidad pulmonar. A medida que la guerra avanzaba hacia su etapa final, con Alemania rodeada por todos lados y su capacidad industrial destruida, el Spitfire continuaba su marcha triunfal. En 1945, en la última ofensiva aérea de la Luftwaffe, los cazas británicos derribaron innumerables máquinas enemigas en combates que frecuentemente duraban solo segundos, ráfagas de ametralladoras, explosiones en pleno aire, máquinas transformadas en bolas de fuego cayendo en espirales hacia la tierra abajo. Era como presenciar la conclusión inevitable de una historia ya escrita. La tecnología británica había prevalecido no por la cantidad, no por la brutalidad, sino por la precisión de la ingeniería. El Supermarine Spitfire sería construido en 2.351 ejemplares entre 1938 y 1947, un número que refleja no solo la demanda militar, sino la confianza absoluta que los aliados depositaban en aquel avión. Ninguna otra aeronave de caza fue producida en cantidad comparable. Solo la soviética Yakovlev Yak-1 y la alemana Messerschmitt Bf-109 se acercarían a esos números, pero ninguna acumularía la multiplicidad de mejoras y variantes que caracterizaba al Spitfire. Era como si cada copia salida de la fábrica llevara consigo una semana de innovación, un fragmento nuevo de un rompecabezas que nunca se completaría porque la guerra terminaría antes. Pero mientras el Spitfire dominaba los cielos europeos, otras máquinas de guerra estaban comenzando su propia ascensión legendaria. Los tanques, aquellos titanes blindados que rasgaban tierra y concreto, estaban entrando en una era de evolución feroz. En los desiertos del norte de África, en la estepa soviética, en los bocajes de Normandía, máquinas blindadas libraban duelos de fuego y acero que rivalizaban en dramaturgia con los conflictos aéreos. El Panzer IV, el tanque alemán que se convertiría en sinónimo de poder mecanizado nazi, surgió de los talleres Krupp a principios de los años 1930 como una plataforma revolucionaria. Con 80 toneladas de blindaje esculpido con ángulos sofisticados que desviaban proyectiles, armado con un cañón de 75 milímetros capaz de perforar la mayoría de los blindados enemigos de su época, el Panzer IV era una fortaleza móvil. Su motor Maybach de 320 caballos de potencia impulsaba aquella masa de acero a 40 km por hora, una velocidad modesta pero adecuada para un instrumento de dominio terrestre. El zumbido de aquel motor era profundo, casi un gemido. El sonido de cilindros trabajando en armonía perfecta para mover una máquina que pesaba el equivalente a una casa pequeña. En el interior de un Panzer IV, rodeado por aquellas paredes de acero de 80 milímetros de espesor, el comandante disponía de una perspectiva de batalla que solo aquel periodo podía ofrecer. Sistemas de comunicación por radio, una innovación que la mayoría de los tanques enemigos aún no poseía completamente, permitían la coordinación de grupos enteros. El cañón de 75 milímetros podía disparar a una cadencia de aproximadamente 8 a 10 proyectiles por minuto, cada uno de ellos capaz de derrotar cualquier tanque aliado de 1941 a 1943 a distancias más allá de 1000 metros. Era un arma que podía derrotar a sus enemigos sin nunca ser alcanzada. Un privilegio que confería una sensación de invencibilidad hasta que aquel privilegio se disipaba. El Panzer IV evolucionó a lo largo de la guerra en una progresión que reflejaba la del Spitfire en los cielos. Las variantes iniciales con cañón de 50 milímetros fueron rápidamente reemplazadas por la versión F que integraba el cañón de 75 milímetros, transformando el tanque en un arma aún más devastadora. Versiones posteriores, como el Panzer Preuro H, la variante de guerra final, incorporaban blindaje adicional soldado en ángulos aún más agudos, aumentando la capacidad de repeler proyectiles sin aumentar sustancialmente el peso. El motor continuaba, siendo el Maybach aquel corazón mecánico que entregaba potencia constante incluso cuando el peso del tanque aumentaba gradualmente. La estructura era simple pero efectiva. Ningún sistema de estabilización neumático sofisticado, solo el peso bruto de la ingeniería alemana, la filosofía de construir máquinas que duraban no porque fueran elegantes,
sino porque eran masivas. Pero, mientras Alemania dominaba la tierra con sus blindados, los soviéticos estaban desarrollando una respuesta que los historiadores militares señalan como una revolución tecnológica. El T-34, que surgió por primera vez en combate en 1941, representaba un salto de paradigma. Con blindaje solo moderado en términos de espesor, 45 milímetros, el T-34 compensaba con ángulos radicales, creando una inclinación que multiplicaba la capacidad de absorción de impacto sin agregar peso significativo. Su cañón de 76 milímetros era ligeramente inferior al del Panzer IV en capacidad perforante, pero su cadencia de fuego superior, hasta 12 disparos por minuto en manos entrenadas, confería una ventaja en combate rápido. El motor diésel M17 de 500 caballos de potencia propulsaba el T-34 a 55 km por hora, una velocidad que superaba sustancialmente al Panzer IV, transformando aquel tanque en una máquina de maniobra estratégica. Lo que hacía al T-34 verdaderamente revolucionario era su silueta general, baja, compacta, prácticamente imposible de acertar si se posicionaba adecuadamente. Los primeros generales alemanes que enfrentaban T-34s frecuentemente reportaban desesperación, una sensación de que sus propios tanques eran obsoletos frente a esta máquina nueva. La evolución del tanque soviético continuaba durante toda la guerra. El T-34-85, equipado con un cañón de 85 milímetros, transformaba el T-34 en algo aún más letal, capaz de degradar el Panzer IV de cualquier ángulo con confianza hasta distancias que se extendían más allá de 2.000 metros. Los británicos, luchando en dos frentes, contra Alemania en Europa e Italia y contra Japón en Oriente, desarrollaron tanques que ocupaban un espacio peculiar en el espectro de guerra blindada. El Cromwell, equipado con un motor Rolls-Royce Meteor de 600 caballos de potencia, curiosamente una derivación del motor Merlin del Spitfire adaptado para blindados, ofrecía velocidad y maniobra. El Churchill, pesadamente blindado con Miles's Tontelao hasta 152 milímetros de acero, era lento, pungente, pero casi invulnerable a las armas antitanque de la época. Los estadounidenses, con su Sherman en sus múltiples variantes, construyeron tanques que eran confiables, pasibles de ser mantenidos en cantidad, pero frecuentemente superados por la ingeniería aerodinámica de sus oponentes. A medida que la guerra progresaba, la ingeniería de artillería también evolucionaba. Los cañones de campaña, aquellas máquinas que escupían destrucción a kilómetros de distancia, se volvían cada vez más sofisticados. El 88 mm alemán Flak 88, inicialmente diseñado como arma antiaérea, fue rápidamente adaptado para uso antitanque y terrestre, probando ser una de las armas más versátiles y letales de toda la guerra. Su capacidad de penetración, de blindaje, su precisión en larga distancia y su tasa de fuego lo convertían en una pesadilla para veteranos de tanques aliados. Cada disparo de un 88 mm era anunciado por aquel sonido inconfundible, un estampido que atravesaba el aire como un rayo, seguido por el impacto que, si acertaba un objetivo blindado, frecuentemente resultaba en explosión cataclísmica. Los soviéticos respondían con el Isu-152, un cazatanques blindado que combinaba la protección de un tanque con la potencia de fuego de un cañón de campaña. Aquella máquina de 46 toneladas, equipada con un cañón de 152 milímetros capaz de disparar proyectiles que pesaban 43 kilogramos, representaba un concepto diferente de guerra blindada. No era un tanque para combate mano a mano, sino un predador de larga distancia, una fortaleza móvil cuya única función era destruir otros blindados y posiciones fortificadas de lugares donde no podía ser alcanzado efectivamente. En este contexto de dominación mecánica de la tierra, los helicópteros comenzaban sus primeros pasos vacilantes. El Focke Achgelis Fa-223 alemán, un prototipo que nunca sería construido en cantidad significativa, y el Sikorsky R-4 estadounidense, que iniciaba su carrera como un experimento de vuelo vertical, representaban el futuro distante, máquinas que podían flotar en el aire como pájaros, descendiendo en espiral para entrega de suministros o evacuación de heridos. Aún no eran armas de guerra. Aún eran máquinas experimentales, excitantes, pruebas de concepto que susurraban del futuro próximo que pasaría por una revolución tecnológica profunda en la forma como los militares operarían. Pero había aún otra categoría de máquinas que moldeaba el conflicto: los bombarderos. Si el Spitfire era elegancia en velocidad, el bombardero era apocalipsis en carga. El Avro Lancaster británico, equipado con 4 motores Rolls-Royce Merlin de 1.640 caballos de potencia cada uno, podía volar a 462 km por hora mientras cargaba 6. 350 kilogramos de carga explosiva para entrega en territorio enemigo.
Su longitud era de 21 metros, casi 3 veces la de un Spitfire, y su estructura tenía que soportar no solo el peso de la carga bélica, sino también el castigo del flak, antiaéreo, la aceleración de picados de fuga y la reacción de los disparos de sus propias armas defensivas. El Lancaster se volvió legendario con el ataque a la presa de Möhne en 1943, cuando escuadras británicas volaron hasta el corazón de Alemania, a solo algunas decenas de metros sobre el agua de un reservorio, para entregar bombas especializadas, que rebotaban como piedras en el agua, percutiendo las estructuras de las presas. Era un hecho de ingeniería y coraje que definía la era. Pilotos empujando máquinas a sus límites absolutos mientras artilleros disparaban sus ametralladoras contra cazas alemanes que intentaban interceptarlos. Los alemanes, por su parte, construyeron el Heinkel G-177, un bombardero pesado que sufría problemas de confiabilidad mecánica, sus motores Daimler-Benz frecuentemente sobrecalentándose y prendiendo fuego. Era una máquina frustrada, un intento que no logró materializarse en éxito comparable al del Lancaster. Los estadounidenses, sin embargo, construyeron el Boeing B-17 Flying Fortress, aquella máquina icónica que sobrevivió a cantidades extraordinarias de flak y ataques de cazas, su nombre un testimonio a la robustez de su construcción. Blindaje adicional, redundancia en sistemas, estructura soldada con precisión que solo la industria estadounidense podía proporcionar en escala. A medida que 1944 llegaba y los aliados se preparaban para la invasión de Normandía, toda aquella maquinaria, cazas, tanques, bombarderos, artillería, convergía en un único punto en el tiempo. En el día D, 6 de junio de 1944, Spitfires británicos proporcionaban cobertura aérea para transportes y soldados cruzando el Canal de la Mancha. Tanques anfibios DD, una innovación británica ingeniosa que permitía que tanques Sherman flotaran a través del agua, salían de sus transportes para atacar las posiciones alemanas. Artillería naval descargaba destrucción sobre las playas de Omaha, Utah y Juneau. Aquella convergencia de máquinas creó un espectáculo de ingeniería y muerte que raramente ha sido igualado en la historia humana. En el aire, cazas británicos y estadounidenses enfrentaban los últimos aviones de guerra alemanes en duelos que duraban segundos y resolvían cuestiones de vida o muerte a través de la ametralladora y el cohete. En la tierra, tanques disparaban sus cañones mientras avanzaban, mientras infantería saltaba de los transportes blindados y disparaba sus rifles. La artillería, aquella máquina de amplificación del fuego distante, transformaba paisajes en cráteres mientras explotaba en impactos de precisión mortal. A medida que 1945 llegaba y Alemania colapsaba, el Spitfire aún estaba operacionalmente activo, modernizado para su marca final, el MK-14, equipado con un motor Griffon BO-12 de 2050 caballos de potencia, capaz de alcanzar 720 km por hora. Era aún el estándar de oro de la aviación de cazas, pero el futuro ya estaba llamando a la puerta. El Messerschmitt Me-262, aquel primer jet operacional del mundo, comenzaba a aparecer en los cielos germánicos en números pequeños pero crecientes. El Lockheed P-80, Shooting Star estadounidense, estaba en desarrollo avanzado. Los soviéticos probaban sus primeros jets con motor de reacción derivado de diseños germánicos capturados. La era de los pistones, de las hélices, de la ingeniería, pura de cilindros y cámaras de combustión, estaba llegando a su fin. Pero no antes de dejar un legado que moldearía el siglo siguiente. El Spitfire, el Panzer IV, el T-34, el Lancaster, el B-17. Aquellas máquinas tenían que ser reconocidas no solo como instrumentos de guerra, sino como hitos de innovación tecnológica, como ejemplos de cómo la ingeniería humana podía ser empujada a fronteras que parecían imposibles. La potencia concentrada en aquellas máquinas era incomparable. Un Spitfire disparaba 8 ametralladoras simultáneamente, una potencia de fuego de 9.600 balas por minuto, el equivalente a más de 160 balas por segundo. Un Panzer IV disparaba su cañón de 75 milímetros con una fuerza de retroceso que requería un sistema hidráulico sofisticado para absorber y devolver estabilidad a la máquina. Un Lancaster cargaba 6.350 kilogramos de explosivos, equivalente a varias toneladas de TNT, mientras volaba a 462 kilómetros por hora sobre territorio enemigo. El T-34, con su silueta revolucionaria y su movilidad, redefinió cómo los militares pensaban sobre blindados. La innovación encapsulada en estas máquinas era sistémica. Cada sistema interconectado, de combustión del motor al sistema de enfriamiento, del tren de aterrizaje al sistema de armamento, tenía que ser refinado y perfeccionado constantemente. El progreso no era lineal.
A veces requería abandono de ideas preconcebidas. El Spitfire con sus alas elípticas que desafiaban la intuición aerodinámica. El T-34 con su blindaje inclinado que multiplicaba protección sin agregar peso. El Lancaster con su vuelo tan bajo que requería equipos de altímetro especiales para evitar colidir con el suelo. La evolución de estas máquinas a lo largo de la guerra representaba una competencia tecnológica constante. A medida que el Bf-109 era mejorado, el Spitfire era reformulado. A medida que el Panzer IV recibía blindaje adicional, el T-34 era equipado con cañones mayores. A medida que los bombarderos alemanes mejoraban sus defensas, los aliados montaban más cañones en sus casas. Era una carrera armamentista de ingeniería pura, donde vencer significaba ser capaz de construir máquinas mejores y más rápidas que los adversarios, o al menos ser capaz de construirlas en cantidades suficientes para supersaturar la capacidad ofensiva enemiga. La potencia mecánica representada por una única formación de bombarderos, docena de Lancaster cada uno cargando toneladas de explosivos, cada motor rugiendo con la fuerza de miles de caballos de potencia combinados, era una manifestación física de capacidad industrial e ingenio técnico. Cuando aquella formación cruzaba el aire de la noche alemana, dejando rastros de humo iluminados por la luna, y descargaba su muerte explosiva sobre ciudades e instalaciones militares, representaba el apogeo de la ingeniería aérea del período de pistones y hélices. Los tanques, aquellos titanes blindados que cambiaron la guerra terrestre, continuarían evolucionando más allá de 1945. El Panzer Q Panther y el Panzer VI Tiger no llegaron a tiempo para alterar el curso final de la guerra, pero cuando comenzaron a aparecer en 1943, representaban un salto tecnológico notable. Blindaje frontal capaz de resistir a los cañones de los tanques aliados, velocidad comparable o superior, armas que podían destruir oponentes a distancia sin riesgo de represalia. El Tiger Pretty, en particular, con sus 90 toneladas, su cañón de 88 milímetros, su blindaje de hasta 110 milímetros en ángulos precisos, se convirtió en un símbolo de terror para veteranos de tanques aliados que frecuentemente tenían que trabajar en equipos para flanquear y destruir aquellas máquinas que parecían prácticamente imbatibles en combate frontal. Los soviéticos respondieron con el Iosif Stalin, un tanque pesado de 50 toneladas equipado con un cañón de 122 milímetros, capaz de penetrar prácticamente cualquier blindaje germánico. Había también el Yak Panther y el Yak Tiger, cazatanques, que sacrificaban movilidad por potencia de fuego absoluta, máquinas que podían destruir cualquier cosa que se moviera en el campo de batalla, pero que podían ser destruidas si flanqueadas o atacadas por detrás. Pero mientras los tanques pesados evolucionaban en direcciones cada vez más extremas, aumentando peso y poder de fuego mientras sacrificaban movilidad, una nueva era comenzaba a amanecer en los últimos meses de 1944. Los jets estaban llegando. El Me-262 alemán, equipado con 2 motores Junkers Jumo 004, alcanzaba 900 km por hora, la mayor velocidad de cualquier máquina voladora en combate en la época. Sus cañones de 30 milímetros disparaban proyectiles explosivos que podían destruir bombarderos con 1 o 2 tiros. Su potencial era apocalíptico. Si hubiera sido producido en números significativos, si su cadena de producción no hubiera sido repetidamente bombardeada, si sus pilotos hubieran tenido combustible suficiente para operaciones frecuentes, podría haber alterado el curso final de la guerra aérea. El Gloster Meteor británico, equipado con motores Rolls-Royce Welland, fue diseñado específicamente para interceptar el Me-262, pero no llegó al combate a tiempo para cambiar el resultado final. Aquel avión, con su motor a reacción que funcionaba sobre principios de combustión continua totalmente diferentes de los motores de pistón que el Spitfire aún utilizaba, representaba una discontinuidad tecnológica. El futuro de la aviación de guerra no sería de la elegancia de las alas elípticas del Spitfire, sino de la velocidad bruta, de la potencia de reacción de motores que alcanzaban temperaturas que derretían el acero común. En mayo de 1945, cuando Alemania se rindió, Gran Bretaña había construido más de 20.000 Spitfires. Alemania había perdido prácticamente toda su industria de cazas. La Unión Soviética poseía miles de tanques T-34 en sus arsenales. Los Estados Unidos dominaban el Pacífico con sus portaaviones y sus cazas de pistones en número incomparable. Japón, que había construido el Zero, un caza notable por la maniobrabilidad pero frágil estructuralmente, había sido prácticamente aniquilado como fuerza aérea. 3 meses después, en agosto de 1945, cuando Japón se rindió después
De los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, era evidente que la era de guerra industrial que comenzó en 1939 había llegado a su fin, pero sus máquinas permanecerían como testigos de una era de ingeniería que no sería igualada rápidamente. El Spitfire continuó volando más allá de 1945, sirviendo en conflictos coloniales, en guerras civiles, en operaciones de reconocimiento bien hasta la década de 1950. Los tanques soviéticos dominarían la Guerra Fría siguiente. Los jets de reacción transformarían la aviación de combate en algo fundamentalmente diferente. Lo que permanecía era el recuerdo de la magnificencia de aquellas máquinas. El Spitfire, con sus alas elípticas y su motor Merlin que zumbaban con toda la potencia de 1000 a 2000 caballos a lo largo de su producción. El Panzer IV, aquel león de acero que rasgaba tierra desde la invasión de Polonia hasta el último día de guerra europea. El T-34, aquel revolucionario que redefinió blindados. El Lancaster, aquel bombardero que volaba sobre Alemania incendiaria ciudades. El Tiger I, aquel titán blindado que aterrorizaba cualquier cosa que encontrara en campo abierto. Estas máquinas tenían el poder de cambiar la historia no porque fueran ideológicamente correctas, sino porque eran técnicamente superiores. Un Spitfire derribaba un Bf-109 no porque fuera pilotado por británicos en vez de alemanes, sino porque en ciertas circunstancias de combate su maniobrabilidad superior lo permitía. Un T-34 podía detener y destruir formaciones enteras de Panzer IV no porque la industria soviética fuera inherentemente superior, sino porque sus ingenieros comprendieron la importancia del blindaje inclinado y la velocidad de maniobra. A medida que las sombras caen sobre esta narrativa de máquinas y muerte, queda solo la admiración por el genio mecánico que las creó. Los diseñadores de aeronaves británicos que comprendieron que la maniobrabilidad en combate aéreo requería pensamiento revolucionario en diseño aerodinámico. Los ingenieros soviéticos que percibieron que la inclinación de blindaje podía multiplicar protección sin agregar peso. Los diseñadores alemanes que buscaban soluciones cada vez más radicales a medida que veían sus máquinas siendo superadas por la cantidad sino por la calidad. Al final, el verdadero milagro del Spitfire y de toda esta generación de máquinas de guerra no era que hubieran ganado batallas, era que representaban el pico de la ingeniería mecánica predigital. Cada detalle tenía que ser considerado y reconsiderado. Cada milímetro de metal tenía que ser colocado con precisión. No había computadoras para hacer el trabajo. Había solo ingenieros con lápiz, papel y una comprensión casi mística de la aerodinámica y mecánica que permitía crear máquinas que aún hoy inspiran admiración. El Spitfire salvó a Gran Bretaña en 1940 no por casualidad, sino porque representaba el resultado de miles de horas de ingeniería. El T-34 revolucionó la guerra de tanques, no porque Rusia poseyera conceptos ideológicamente superiores, sino porque sus ingenieros comprendieron física y metalurgia aplicada. El Lancaster bombardeó a Alemania al caos no porque los británicos fueran más crueles, sino porque lograron construir una máquina que podía alcanzar objetivos profundamente posicionados mientras transportaba toneladas de explosivos. Y así, la era de las máquinas de guerra clásicas cerró su capítulo, dejando atrás un legado de innovación, de ingeniería radical, de soluciones que desafiaban los límites de lo posible. A medida que los jets tomaron su lugar, a medida que los helicópteros comenzaron su ascenso lento hasta dominar bajas altitudes, a medida que el radar y la computadora comenzaron a transformar la guerra en algo menos dependiente de la máquina individual y más dependiente de los sistemas, aquellas máquinas, el Spitfire, el Panzer IV, el T-34, el Lancaster, permanecerían como titanes de una era dorada de ingeniería mecánica.